Hola colegas, ¿cómo están? Eh, bueno, el presente video va a abordar los principios de la investigación-acción participativa. Esta es una cápsula que ha sido creada y desarrollada en el marco del doctorado de Ciencias Sociales y Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos. Y bueno, vamos a hacer una presentación que aborda tanto los aspectos teóricos como metodológicos, y finalmente voy a cerrar con un par de ejemplos en donde he podido desplegar este tipo de metodología de investigación, ¿ya? Entonces, para ello voy a hacer una breve presentación con un PowerPoint que les quiero compartir, a partir del cual ustedes pueden tener una visión genérica, y también les voy a dejar la bibliografía correspondiente para que ustedes quieran, para quienes quieran profundizar en esta metodología y puedan hacer uso de ella, ¿ya? Partimos entonces. La IAP, o Investigación Acción Participativa, es una metodología de investigación que surge en el contexto de los años 60, ¿no? En el pleno auge de los procesos sociopolíticos y de acción colectiva que marcaron los procesos revolucionarios de América Latina, ¿sí? Uno de sus precursores fue Orlando Fals Borda, eh, sociólogo colombiano, uno de los precursores de la sociología militante, ¿no? Eh, y que recogió hartos elementos también de la educación popular en Paulo Freire, ¿ya? Podríamos decir que la investigación-acción participativa es una metodología de intervención social propia de las ciencias sociales, de un uso significativo dentro de la psicología social comunitaria en América Latina, cuyo énfasis está puesto en que las personas que son afectadas por distintos problemas sociales eh, deben ser parte de la solución de los problemas que la aquejan, ¿ya? En este sentido, la IAP es acción, ¿no? Es acción porque es solidaria y transformadora. En este tipo de investigación, como dice la imagen, hay acción, pero no cualquier tipo de acción, ¿no? Sino una acción que conduce a procesos de cambio y transformación social. Eh, Insisto, quiero insistir en el contexto en el cual emerge este tipo de investigación y que tiene que ver con los procesos revolucionarios de América Latina, que fueron resorte de la Revolución Cubana específicamente, ¿no? En este caso la IAP surge en Colombia, ¿ya? Pero se reproduce rápidamente como parte de la acción también colectiva que despliegan eh, eh, y la acción social que despliegan, por ejemplo, los educadores populares, ¿ya? Eh, Esta acción es llamada por algunos impulsores por la praxis, es decir, porque tiene una práctica eh, en donde se sintetiza la teoría, ¿no? Y la práctica, la cual es el resultado de una reflexión, investigación continua sobre la realidad abordada, no solo para conocerla, sino también para transformarla, ¿ya? Como les señalaba, el énfasis está puesto en que las personas afectadas resuelvan sus propios problemas sociales, ¿no? Y eso quiere decir que debemos integrarlas, ¿no? No solamente en la definición de los problemas, sino que también en el diseño y en la ejecución de las soluciones, en las evaluaciones, en el diseño y la creación de programas, a partir de los cuales se generan diálogos que permiten a los miembros de la comunidad empoderarse y transformar sus propias condiciones subjetivas y objetivas de vida. Según la Marisela Montenegro, quien fue semiprofe en el Magíster de Psicología Social y su tesis doctoral sobre la investigación en acción participativa, los planteamientos de la IEP resaltan la inserción de las personas intervenidas en la solución de sus propios problemas a través de la movilización organizada y consciente hacia la transformación de sus vidas. Estamos hablando de una agencia que emerge desde abajo, una agencia
colectiva, individual, que emerge desde las propias necesidades sentidas y vividas y experimentadas. La IAP es participativa, es una investigación-acción realizada a partir de la participación de los actores. En el enfoque de la IAP, la investigación no es solo realizada por los expertos, sino, como veníamos señalando, por los propios actores, que son parte de esa realidad. ¿Ya? Es un tipo de investigación alternativa, porque es válida para promocionar cambios sociales que aumentan la calidad de vida de los colectivos y las comunidades. Aquí podemos señalar, por ejemplo, que este tipo de investigación está fuertemente comprometida con los problemas y las necesidades de los colectivos sociales. Hay una problematización aquí a la base, ¿no? Hay una ruptura, por así decirlo, de lo que es el sujeto y el objeto. ¿Quién es el sujeto de observación y de investigación y quién es el objeto de investigación? Esta relación dicotómica propia del pensamiento cartesiano en este tipo de metodología tiende a ser eclipsada, ya que tanto investigadores como agentes sociales de las comunidades están a un mismo nivel. Por tanto, los problemas de la investigación son definidos y analizados desde los propios afectados, siendo el investigador social un agente de cambio al servicio de estas necesidades. ¿Cuáles son las metas que busca la investigación-acción participativa? Es la autogestión comunitaria, la apropiación y el control operativo, ¿no? De los recursos, de los territorios, hacer un saber hacer, ¿no? Pero que también tiene un componente lógico y racional bastante importante, que pasa por el comprender, y uno crítico, que pasa por el juzgar, por el problematizar la realidad en la cual están insertos los colectivos. ¿Ya? Algunas características es que el problema en general desencadena el proceso a ser identificado por la comunidad. ¿Ya? Se desarrolla en ambientes naturales, o sea, no ambientes artificiales, generalmente en las propias comunidades, ¿no? En sus lugares de interés. ¿Ya? Se pone en marcha en contextos microsociales, o sea, hablamos de dispositivos de intervención o de trabajo comunitario que se enfocan más en lo que podríamos decir una micropolítica, en donde se genera un proceso dialéctico entre el conocer y el actuar. La comunidad deja de ser el objeto, como señalado ya, y pasa a ser sujeto, ¿no? Que conjuga un conocimiento científico y popular, ¿no? Entonces, por un lado, el sentido común se conjuga con el saber experto y produce una nueva realidad, lo cual permite generar una visión que supera los límites del saber experto y supera los límites del sentido común, y por tanto tiene una aproximación mucho más holística, mucho más total, ¿no? De la complejidad de la realidad misma. Dentro de los objetivos que podemos identificar está la concientización a la comunidad con su propia realidad, sus necesidades y sus factores que la condicionan, ¿ya? De qué forma, de qué manera las propias problemáticas de las comunidades generan sus propios condicionamientos y de qué forma podemos salir de estos condicionamientos. También propicia las destrezas y las capacidades para la toma de decisiones y la solución de sus necesidades. Lograr un compromiso de la comunidad para que la puesta en marcha de la acción sea transformadora en sí. Y facilitar, en especial, los procesos de autogestión y acción transformadora. Dentro de los modelos de la IAP tenemos, como señalaba, el más conocido en América Latina especialmente, el creado por Orlando Falsborda, sociólogo colombiano, pero también el de Villasante,
que desde España ha insertado este tipo de modelos también dentro de la planificación y de la acción de instituciones del Estado, dígase municipios, ONG, comunidades, ¿no? Vamos con Orlando Falsborda. Es bien, no es complejo la metodología en sí, ¿ya? Como todo proceso etnográfico y de acercamiento a la realidad, parte primero con una fase preliminar de contacto, ¿no? En donde se genera un vínculo entre el saber experto, ¿no? En este caso los profesionales de la ciencia social, y los agentes y actores de la comunidad. En este diálogo se genera la constitución de un equipo, eh, eh, de un equipo en donde los actores de la comunidad se transforman a sí mismos en catalizadores sociales de las necesidades del colectivo. ¿Ya? Un segundo momento tiene que ver con la identificación de las necesidades. En este sentido tenemos la identificación de problemas, centros de interés, nichos de conflicto, ¿ya? Entre otras situaciones que puedan estar afectando a la comunidad. En este sentido se elabora un diseño de investigación o de detección de necesidades, y para ello se recolecta información mediante todas las técnicas que podamos proponer a este equipo, ¿no? Entre los cuales tenemos, por ejemplo, la entrevista, la observación de campo, los instrumentos estadísticos como la encuesta, los grupos de discusión, etc. En un segundo momento, en donde se aplican estos instrumentos diagnósticos, después se pasa a la interpretación de los datos, y es a partir de ahí en donde viene una primera devolución, ¿no? Que tiene que ver con la presentación de los resultados, ¿ya? Esto se hace mediante una asamblea en general, ¿no? En donde uno presenta los resultados, y los resultados en general son presentados por los propios actores, ¿ya? Con la asesoría, ¿no? O con la compañía de los profesionales de la ciencia social. Después viene la elaboración de los programas y los proyectos de acción comunitaria que buscan revertir, transformar o modificar aquellas problemáticas que fueron diagnosticadas. Una vez que estos planes están operando, lo que propone Falsborda es que los profesionales vayan tomando distancia, dejen el territorio, y la comunidad toma control total respecto de estos procesos, como una forma de propiciar la agencia colectiva, de propiciar un polo instituyente, ¿no? La institución y la autogestión de las comunidades. Proceso similar al que propone Villasante, aunque está un poco más simplificado, más acotado, ¿no? En primer lugar, nos propone Villasante generar una reunión amplia con los promotores locales para la programación de la investigación y la acción. Él identifica 3 grandes etapas: una primera que tiene que ver con el autodiagnóstico, donde se trata de investigar a través de los analizadores sociales, en este caso los actores, los agentes de la comunidad, la articulación de redes, la articulación de los actores involucrados en la temática que se busca abordar, sea esto un conflicto, sea esta una necesidad, sea esta una problemática que antes no se ha abordado, ¿ya? O que se ha abordado pero no con buenos resultados también, ¿no? Una vez se genera esta red de catalizadores históricos o catalizadores grupales, sociales, ¿no? Del territorio,
se genera un proceso de negociación para construir el programa. Se hacen reuniones de negociación, en donde la programación con las asociaciones emergen a partir de la construcción de mapas que se elaboran en conjunto como planes de acción, ¿ya? Entonces primero se genera este escaneo, este levantamiento de información, se generan mapas, se generan identificaciones de aquellas problemáticas asociadas con la necesidad, con la causa de esta investigación, y a partir de ello, al igual que con Orlando Falsborda, se generan planes de acción en conjunto. El tercer paso tiene que ver con desarrollar y evaluar lo realizado. En esta etapa se desarrollan acciones que son propuestas por él o los grupos de trabajo. Cuestiones relevantes asociadas con estos dos modelos de participación, ¿no? Refieren no solamente, ¿no?, a la generación de polos de autogestión, de polos de empoderamiento y de acción colectiva, sino que también tienen a la base la observación sobre cuáles son los conceptos de participación que se están generando a partir de las dinámicas estatales, ¿ya? De las dinámicas instituyentes o instituidas, mejor dicho, ¿no? En este sentido podemos entender de que la participación puede ser entendida como puede ser entendida como, según la RAE, por ejemplo, tomar uno parte de una cosa, ser uno parte de una cosa, o recibir parte de algo, o compartir, tener las mismas opiniones, ideas o creencias con otras personas. Por tanto, podemos ver que la participación tiene por un lado, ¿no?, un efecto político. Existe participación política, por ejemplo, de estos mismos actores, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, podemos observar de que la teoría de los movimientos sociales es crucial a la hora de entender cómo se modifica o cómo se gesta una organización en torno a un fin común. Pero por otro lado también uno puede observar cómo existe detrás de las teorías de participación otro fenómeno, y que tiene que ver con los movimientos de masa. Aquí es súper interesante los aportes que hace Le Bon ya por ahí, por el año 1895, quien empieza a observar que la masa transforma el comportamiento de los individuos, ¿no?, al ejercer una presión sobre las personas a través de los líderes, quienes contagian esta vía emocional y afectan directamente, el desarrollo mismo de la acción colectiva, ¿ya? ¿Cuál sería el aporte de Le Bon? El señalar y el teorizar, ¿no?, y el explicar de que las masas también tienen un carácter emocional, que no necesariamente es organizado, y que tiene un efecto de transformación significativo dentro de los procesos sociales, ¿no? Uno podría observar, por ejemplo, que la revuelta sería una expresión de este mismo tipo de fenómenos, ¿no?, en donde por un lado se conjuga la acción colectiva emocional, como la rabia, ¿no?, la indignación, y por otro lado la organización, ¿no?, en las prácticas de resistencia que están manifiestas. Ahora, ¿qué relación podría tener esto con la IAP? Uno puede decir que bastante, ¿no? Uno podría generar procesos de observación participante, por ejemplo, en estos procesos para ver cuáles son justamente los elementos que pueden gatillar una revuelta, o, visto de otra forma, la misma revuelta se puede dotar de la IAP como un elemento que le permita tener reflexibilidad en torno a la violencia política y a la acción colectiva, ¿ya?
En ambos casos podríamos tener interesantes resultados respecto de cómo se piensa, cómo se actúa y cómo se realiza eh, eh, la acción política. Otro elemento que es bastante significativo a la hora de entender la investigación de acción participativa es la teoría de la privación relativa, eh, cuyo origen se remonta a la investigación sobre los movimientos sociales y se ubica en esta relación que se produce entre las condiciones de desigualdad social y el descontento que generan en las personas la insatisfacción de ciertas expectativas respecto a las condiciones en las cuales ellos mismos están insertos. Esto generaría cierto nivel de legitimación de la estructura social y por tanto la participación acontece por la fuerza de la motivación que genera este descontento en los colectivos y en las comunidades respecto a este orden social que es percibido como injusto y cuyas consecuencias en la estructura social afectan directamente la acción colectiva y la participación, ¿sí? Alterando, transformando la realidad social en la cual las personas son parte. Finalmente, creo que es pertinente también hacer alguna referencia en esta alimentación teórica conceptual de la IAP a la teoría de la movilización de recursos, ¿no? En donde tanto los movimientos sociales como la acción colectiva que se desarrolla sigue una lógica de grupos racionalmente organizados, que buscan determinados objetivos y cuyo origen y posterior desarrollo dependerá de los recursos que la organización disponga o busque disponer. En este sentido, podríamos decir que la teoría de los recursos asume que los actores sociales determinados por la estructura social eh, son actores que tienen un origen común, en este caso, por ejemplo, la clase social, y en donde la participación de estos actores puede ser entendida a partir de la conciencia de las personas sobre sus propias necesidades, eh, las cuales tienen que ser parte de un colectivo mayor, de un grupo de personas más grandes, ¿no? Para estar inserta dentro de una estructura social que se manifiesta en sí misma como injusta o como desigual. Eh, Estas tres dinámicas de participación uno las puede observar en distintos nichos o distintos espacios en donde la IAP se despliega. Por ejemplo, si uno utiliza la IAP dentro de un sindicato, ¿ya? Uno puede observar que las motivaciones que hay detrás de los actores respecto a la participación en estos procesos va a ser distinta a la que ocurra, por ejemplo, en un barrio, ¿no? En una población. De la misma forma, este proceso de participación y las motivaciones que hay a la base va a ser distinta, por ejemplo, en un grupo feminista o en una comunidad indígena, ¿no? O en una comunidad de ecologistas, ¿no? O otro tipo de actores, ¿no? En cada uno de estos, tanto la opresión como la discriminación que la se aqueja va a operar de una forma distinta y por tanto las necesidades y las soluciones van a ser distintas. Interesante aquí problematizar el proceso de la participación porque la participación social en general desde la teoría social va a ser entendida como procesos o va a ser reducida como procesos de participación en espacios institucionales. Y aquí no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de la gestión de espacios instituyentes, en donde los procesos de autogestión van a ser bastante fructíferos y bastante potentes, ¿ya? En este sentido, vamos a entender la autogestión como un proceso que refiere a la construcción de soluciones para una comunidad determinada,
en donde las distintas acciones que se han desplegado en el proceso de investigación-acción tienden a ser independientes. En este sentido, se fomenta el autoanálisis, se instituyen nuevas formas y prácticas entre los agentes, como una forma de evitar la dependencia al saber profesional y como una forma de relevar el saber de las comunidades. ¿Ya? Entonces, en este proceso de autogestión, uno puede observar que los procesos de participación van a tender a ser más informales que formales, asociativos y comunitarios. ¿Ya? Dos ejemplos que les quiero compartir, de los cuales he sido parte durante el año 2017, 2018, 2019. El primero tiene que ver con el desarrollo de mi tesis de magíster en Economía Ecológica y Desarrollo Escala Humano en la Universidad Austral, en donde pude trabajar con un movimiento social que se llama VAD, que significa Movimiento por la Defensa del Bosque Antiguo Valdiviano. Y también el año pasado, durante la revuelta social, fui parte del equipo que implementó el cabildo en la Villa Frei Ñuñoa, que fue el primer cabildo y uno de los más grandes que se ha realizado a nivel nacional, que agrupó a cerca de 2.500 personas. ¿Ya? Entonces les quiero contar un poquito de cómo se utiliza este tipo de investigación participativa en procesos concretos. ¿Ya? En el caso de la IAP aplicada a movimiento social, en este caso el proceso del bosque antiguo valdiviano y la defensa del bosque antiguo en la costa valdiviana, tenemos que fue un proceso en el cual participaron distintos actores, ¿no? Existiendo dos grandes grupos. Por una parte, en la coordinación del BAF, ¿no? Que estaba conformada por un colectivo de entre 12 a 15 personas, ¿no? Circulantes, y una base social significativa que agrupaba a más de 100 personas. Y en donde distintos actores iban asumiendo tareas y roles dentro de este proceso de defensa del bosque. Entonces, en este caso, la IAP que se desarrolló con ellos, lo que buscó primero fue levantar información respecto de aquellas problemáticas que a ellos les interesaba realizar. En este caso, ellos lo que querían hacer era generar investigación científica respecto de la importancia del bosque para las comunidades. Lo que yo les propuse era abordar este elemento aglutinador que significó la defensa del bosque en la generación de un movimiento y cuáles eran los elementos comunes que compartía este movimiento a la hora de dar cuenta de esta organización. ¿Ya? Entonces, para hacer un poquito de historia, les quiero comentar, por ejemplo, de que este movimiento surge a partir de la posible instalación de un parque eólico en la cordillera de la costa valdiviana, específicamente en el Parque Oncol, una reserva ecológica de origen privado, en donde se pretendían instalar 22 torres de energía eólica, en lo que podríamos decir es lo que va quedando de bosque antiguo valdiviano. Esa reserva podríamos señalar que es la reserva más antigua que queda en la costa, y según los propios investigadores del ámbito de la ingeniería forestal, de las ciencias del bosque y de la tierra, el bosque antiguo valdiviano es uno de los bosques más antiguos del mundo. Habrían 5 grandes semilleros a nivel mundial, y este bosque sería uno de los semilleros que dan origen después, posteriormente, a lo que es el sur austral de Chile. Entonces, bueno, la instalación de estas torres genera esta organización, quienes empiezan a generar toda una acción colectiva para denunciar la destrucción de este bosque, y para ello
una de las personas que asume mayor protagonismo es la Machi Paola Aroca, quien empieza a tener una serie de peumas y visiones en torno al bosque, se enferma, y empiezan a llegar donde ella distintas personas que empiezan a también a compartir una serie de sueños y pesadillas en donde el bosque era destruido y este bosque tomaba vida. Entonces vemos ahí que hay un elemento simbólico que no puede ser explicado desde un criterio de racionalidad, sino que puede ser explicado desde una perspectiva intercultural, en este caso. Entonces podemos hablar del peuma, la visión, como un elemento que va aglutinando y que le va a dar este valor subjetivo a la agencia colectiva, ¿ya? Entonces, este colectivo se empezó a organizar a partir de esta agencia, ¿no? Esta agencia que serían, según relatan ellos, las necesidades del bosque que se expresan mediante la visión y el peuma, tanto en la Machi como en otros actores clave del bosque antiguo valdiviano. Este proceso tiene una traducción que se manifiesta en la acción misma, en la acción coordinada, en la acción racional del bosque antiguo valdiviano, ¿ya? Con distintas acciones, por ejemplo, un programa de radio, por ejemplo, una serie de actividades académicas con estudiantes, con profesionales de la Universidad Austral y otras universidades, en donde se hicieron talleres de capacitación, de percepción del bosque, de avistamiento de aves, de pájaros, de identificación de fauna y flora en estos territorios, eh, de generación de acción colectiva mediante el envío, por ejemplo, de algunos miembros de esta orgánica a las Naciones Unidas, ¿no? Mediante la generación de una serie de dispositivos comunicacionales que permiten sensibilizar a la población respecto de la importancia de este bosque. Y por otra parte, este proceso de investigación y acción participativo que va generando, va levantando necesidades en torno a qué es el bosque, cómo lo perciben ellos, cuál es la relación de subsistencia que genera el bosque entre las comunidades, cómo se van a ver afectadas las mismas, por ejemplo, frente a la posible destrucción del mismo. Todos estos elementos permite identificar, por ejemplo, que el bosque se ensambla con este agente colectivo que sería el BAF, mediante la acción política por una parte, pero también mediante la generación de nuevos sistemas de creencia o el fortalecimiento de ciertos sistemas de creencia en lo que se podría denominar un proceso de descolonización del sentido común, pero también generando un resamblaje en un plano político institucional, ya que obliga finalmente a la CONAMA o el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental eh, a dar cuenta de una serie de irregularidades que estaban en este proyecto, lo que lleva finalmente a la empresa Acciona a renunciar a la posibilidad de implementar este proyecto. Entonces, este proceso continuó con la presentación de estos resultados de investigación, se ha entregado este informe finalmente al colectivo encabezado por la Machi, y estamos pronto a generar una asamblea para presentar los resultados finales, ya con los planes de acción que se proponen a partir de este proceso. Actualmente, si bien en la costa boliviana no está siendo amenazada por la construcción de este proyecto, ahora emergió un nuevo enemigo y que sería la construcción de la cordillera de la carretera de la costa, que viene asociada con la especulación de los territorios de parte de empresas que están parcelando territorios que son de origen mapuche, y en donde las comunidades se están viendo fuertemente afectadas, no solamente en sus formas de vida, sino que también en cómo ellos eh, viven, en cómo entienden el territorio, en cómo entienden su vida y su relación con el medio ambiente.
Finalmente, cierro con esta presentación y quiero dar cuenta del proceso de los cabildos de la Villa Frey, perdón, y que dio espacio también para la generación de la Asamblea de Salud Mental, y que fue un proceso bastante interesante. Ahí puse unas fotos, ¿no? En donde en estos cabildos participó mucha gente, eh, en donde se trabajó en base al eje propuesto por la Mesa de Unidad Social, en torno a 4 ejes, 4 preguntas. Se generaron 25 grupos de discusión de entre 17 y 25 personas cada uno, que levantaron acta, y estas actas se transformaron en 52 grupos de conversación, perdón, entre 10 y 17 personas. Estos 52 grupos de conversación fueron sistematizados, se conformó en la misma asamblea, en el mismo cabildo, mediante mano alzada. Se levantaron voluntarios de las ciencias sociales, que fueron 22 en total, y en donde pude generar la coordinación tanto de la sistematización de la información como de la elaboración del informe, y en donde se redactó el primer informe cototo respecto del cabildo, eh, y en donde se hizo un modelamiento que sirvió de insumo para la implementación de muchos cabildos más en distintas partes de Chile. Entonces este fue un proceso bastante interesante. De hecho, este mismo equipo es que estaba conformado por gente de las ciencias sociales. Después se transformó en la Asamblea de Salud Mental, que vino a problematizar también la política de salud mental y generó dispositivos de atención en salud mental dentro de la Villa Frey, por ejemplo, para las personas que están siendo afectadas por la violencia política, y luego por la pandemia. La Asamblea de Salud Mental todavía continúa, todavía existe, todavía sigue funcionando. Otra acción que se hizo dentro de las acciones de la Asamblea de Salud Mental, se hicieron cátedras libres, una universidad a cielo abierto, en donde se invitaron a una serie de intelectuales de renombre a exponer tesis respecto de lo que estaba aconteciendo en Chile, pero también tesis respecto a los procesos que están aquejando a la sociedad hoy, como son el cambio climático, como son la fuerte influencia de los cambios en la transformación a nivel tecnológico, entre otras cuestiones que afectan o inciden directamente en los procesos de salud mental de las comunidades y de las personas. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Me alargué un poquito. Espero de que esta pequeña presentación sirva de insumo respecto a cómo se percibe y cómo se implementa un proceso de investigación-acción participativo. Estos son los autores que he abordado: Falsborda, Villasante y Maricela Montenegro. ¿Ya? Eso, colegas, los dejo con esta presentación. Que tengan buena jornada, que tengan un buen fin de semana.